buenas a todos, bienvenidos a Radio Atrio y hoy nosotros, alumnos de primero de bachillerato, que nos vamos a presentar primeramente. Yo soy José. Soy Mario. Yo soy Javier. Yo soy Emma. Yo soy Alicia. Y yo soy Celia. Vamos a entrevistar a Chema Álvarez, bienvenido. Y podrías decirnos en primer lugar, preséntate tú, ¿cómo nos dirías? Bueno, pues yo soy Chema Álvarez, soy de Montijo y trabajo como profesor también en educación secundaria en el Instituto María Josefa Baraenca, de donde soy también secretario, y he estado toda mi vida ligado a la enseñanza, ¿vale? No sé, también, bueno, el motivo que me trae aquí es hablar un poco sobre cuestiones relacionadas con la memoria histórica y el pasado y la memoria histórica de nuestro país y de nuestra región y de nuestro pueblo. Muchas gracias, Chema. Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando de la ley educativa de la Segunda República. Primero vamos a hablar de en qué consistía esa ley, básicamente, qué es lo que incluía esa ley. Bueno, habría que determinar primero que en realidad en la Segunda República, que comienza en 1931 a raíz de las elecciones del 12 de abril de 1931 y se proclama el 14 de abril, no hablaba exactamente de educación, sino de enseñanza, se hablaba de la enseñanza republicana. Era una enseñanza que viene establecida por ley y como derecho fundamental en la Constitución que se aprueba a final de 1931 y donde se establece un cambio radical en lo que era la enseñanza en España. Porque se pasa de un modelo educativo que era controlado en buena parte por la Iglesia, que tenía un control absoluto de todos los centros educativos, una Iglesia muy retrógrada. Por otra parte, una enseñanza que solamente era partícipe de las clases altas, ¿vale? La burguesía alta o incluso la aristocracia de la monarquía de Alfonso XIII. Y ese modelo de enseñanza, la República, en la Constitución que aprueba a finales de 1931, establece que la cultura y la enseñanza depende del Estado. ¿Qué significa eso? Pues significa que es el Estado el último responsable de que todas las personas sean alfabetizadas, porque en ese momento había un grado alto de analfabetismo dentro de España. La mayor parte de las clases bajas, había un 60-70% de la población que no sabía ni leer ni escribir. ¿Y qué se pretende con esa nueva ley de enseñanza? Pues se pretende llevar la cultura a la gente, ¿no? La cultura en todos los aspectos. Para eso se desarrolla una ley educativa, que establece, por ejemplo, que los profesores, los maestros y las maestras, pues tengan obligatoriamente el bachillerato para poder ejercer como maestro y para poder primero acceder a la formación como maestro, que eran las escuelas normales de maestros, y después como ejercer como maestros y maestras en los pueblos, ¿no? Es una ley que incluye una enseñanza muy basada en el trabajo, se pasa de lo que es el memorialismo puro y duro a un método muy parecido al que existe hoy día sobre el tema de las competencias, ¿no? Se basa en el trabajo diario. Es una enseñanza laica que establece que la religión debe salir de la escuela sin impedir que después las propias órdenes religiosas puedan tener sus propios colegios y sus propios institutos y hacer dentro de ellos la educación que quieran, ¿no? Y es una educación también mixta, coeducativa, que establece que los niños y las niñas pues deben ser educados de forma igual, en los mismos derechos, los mismos deberes y de la misma forma, ¿no? Y es una educación que sobre todo lo que pretende es llevar además también las escuelas a los lugares más recónditos, más difíciles. Había muchos lugares aquí en España, sobre todo en comunidades como la extremeña, que estaban completamente abandonados, que no existía prácticamente educación, no existían escuelas, no existían maestros, y la República, a través de distintos proyectos, pues lleva ahí también la educación, ¿no? Se crean también las bibliotecas escolares, que no existían, y sobre todo se crea un modelo, que es un modelo que viene de Europa, que es la escuela nueva, que se basa en las nuevas teorías pedagógicas. Las nuevas teorías pedagógicas son las de, por ejemplo, la de Celestín Freinet, o María Montessori, o la escuela basada en el trabajo, ¿no?, de Dewey, a los americanos. Entonces es una escuela que atiende mucho más, convierte al niño y a la niña más que en un objeto, en un sujeto de su propia educación. Muchas gracias, Chema. Has estado hablando que se le exigía, al profesorado se le exigía tener mínimo un bachillerato. ¿Cuáles eran los niveles de educación de este nuevo proyecto educativo? Es decir, después de la primaria, ¿qué otros niveles había? Bueno, se establecía por grados, ibas subiendo por grados, ¿no?, hasta llegar al grado universitario, ya si te querías ir. Una de las condiciones que tenía también la República, que lo establece además en el artículo 48 de la Constitución, es que se atendería a aquellas familias o alumnado que por sus condiciones sociales no pudiese acceder a la educación. Que estamos hablando de un sistema de ayudas públicas, un sistema de becas, ¿no?, que es el que tenemos establecido hoy.
y entonces atendía también a aquellas personas que fueran de centros que no tenían recursos, pues también atenderles, ¿no? Los grados se establecían por edades, ¿no? Es una educación que se establece primero de una forma muy teórica porque llega difícilmente en los primeros años a los distintos lugares. A raíz del año 1934, que se sucede el bienio cedista, que es un bienio de las derechas, pues sufre un retroceso en el que no se controla muy bien la educación, pero sí que es cierto que en muchos lugares pues se consiguieron grandes logros, ¿no? Y esos grados que llegan hasta la universidad. Por primera vez hay generaciones que se pueden plantear que sus hijos puedan llegar a la universidad. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace a través de nuevos maestros y nuevas maestras, que son los que llevan nuevos contenidos pedagógicos que se habían formado una parte, muchos de ellos, en fuera de Europa. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacerte algunas preguntas sobre las misiones pedagógicas que has nombrado antes. Y, en primer lugar, ¿en qué consistían y para quién iban destinados estas misiones pedagógicas? Las misiones pedagógicas era un proyecto del Ministerio de Educación de la Segunda República. ¿En qué consistía? Pues consistía en llevar a pueblos que estaban muy alejados de lo que son las metrópolis, ¿vale? Que era difícil llegar. Por ejemplo, aquí hablaríamos, por ejemplo, de las Urdes, ¿no? Aquí en la zona de Extremadura, la zona de la Villuerca, hay pueblos que Herrera del Duque, donde era difícil llegar, la parte de Navas del Madroño, donde estuvieron las misiones pedagógicas. Pues esos pueblos, la gente no había visto, por ejemplo, nunca un cinematógrafo, que ya era... el cine ya era algo muy normalizado, ¿no? Nunca habían visto, por ejemplo, una camioneta o un vehículo a motor, nunca lo habían visto. Seguían todavía viviendo en una situación un poco complicada y antigua, ¿no? Las misiones pedagógicas reúne, a través de Bartolomé de Cossío, reúne a un montón de intelectuales que se plantean participar en esas misiones. Consistía en ir, aunque fuese a lomos de burro, hasta esos pueblos, cargados con cajas en las que llevaban, por una parte, material educativo, por ejemplo, cajas de poliedro, figuras geométricas, llevaban también cinematógrafos y películas de ese momento, por ejemplo, muchas películas de Chaplin, de Charlotte, llevaban libros, ¿no? Creaban una biblioteca y ahí se comprometen un montón de intelectuales de la época, como por ejemplo Luis Cernuda, María Zambrano, que estuvo aquí en la Nava del Madroño. Son intelectuales los más reconocidos, porque en realidad participaron miles de maestros y de intelectuales. Hubo un montón más de 1000 misiones pedagógicas por toda España y se dedican a ir a los pueblos y llevar todo eso. Montaban, por ejemplo, llevaban a un pueblo y montaban el cine en la plaza del pueblo, ponían una película. Y ese es uno de los grandes proyectos para llevar a los sitios donde no había escuelas, porque otro de los proyectos era crear las escuelas. Lógicamente, aquí en Montijo, por ejemplo, se crearon 2 escuelas, ¿no? La de 14 de abril y Giner de los Ríos. Y el otro proyecto, junto a las misiones pedagógicas, fue el Teatro Universitario de Federico García Lorca. El Teatro Universitario de Federico García Lorca, que parte de Fernando de los Ríos, que fue ministro de Educación y había sido amigo suyo. Y también es otro tipo de enseñanza que se lleva a través del teatro a los pueblos también perdidos, ¿no? Sobre todo en el norte de España, ¿no? Donde a través de una compañía que se llama La Barraca, un montón de universitarios, gente que todavía no había acabado la carrera, se implican en ese proyecto. Consistía en llevar las obras clásicas, por ejemplo, a los distintos pueblos. Pero estaba dentro del modelo educativo, porque se pretendía hacer llegar a los pueblos un modelo de teatro que no conocían, que eran las obras clásicas del teatro clásico español, como por ejemplo de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora, ¿no? Las poesías, las soledades. Y eso también formaba parte de la enseñanza de la República. ¿Y durante qué horas iban al colegio los...? Pues no sé decirte ahora mismo, pero imagino que sería un horario pues normalizado. Solía haber jornada partida, se iba por la mañana y por las tardes, porque ese modelo ha existido hasta hace poco tiempo. Y bueno, las horas me parece que eran eran un mínimo de 5 horas por la mañana, ¿vale? Y después, sobre todo, lo importante también ya no solamente las horas, sino cómo se utiliza el espacio, ¿no? El aula ya no solamente es el único lugar donde se puede enseñar, sino que también se utiliza mucho el aire libre, porque se recuperan mucho los métodos de Freinet, en los que el alumnado sale fuera, a la calle, al campo, en plan excursión. Pero las excursiones no son como las excursiones que hacemos hoy día, que nos vamos a Londres o nos vamos a París. Era simplemente ir a lo mejor al arroyo más cercano, descubrir qué tipo de naturaleza hay en ese arroyo, por qué se forman los arroyos, de dónde viene el arroyo, qué tipo de arroyos existen, cuál es la fauna que bebe de ese arroyo, cuáles son los insectos que viven en ese arroyo. Y ese era un modelo muy operativo porque utilizaba lo más cercano que tenían de una forma muy naturalista.
Siguiendo con la materia educativa, ¿podrías explicarnos qué pasó con la asignatura de religión? Pues la asignatura de religión desapareció. Desapareció del del plan pedagógico. Como digo, el artículo 48 establecía que la enseñanza pasaba a ser laica. Laica significa que respeta a las religiones dentro del ámbito de lo privado, ¿no? Como cualquier otro tipo de creencia, lógicamente, y que las protege, ¿no? Para que cada cual pueda profesar sus propias creencias, ¿no? Pero no lo establece dentro de lo público, ¿eh? Y entonces desaparece de las aulas. El mismo artículo 48 establece que las órdenes religiosas podrán establecer sus propios establecimientos, habla de establecimientos escolares, y enseñar, lógicamente, si quieren, la religión, ¿no? Dentro de lo que establece la normativa, ¿no? Y costeada, claro, por sí mismo, ¿no? Como ahora el modelo que tenemos, que lo costeamos desde lo público, ¿no? Entonces, esa religión desaparece. Desaparece también las grandes órdenes religiosas que controlaban mucho el poder de ese momento, que era el jesuitismo, ¿no? Los jesuitas son unas órdenes que han conseguido meter en el poder ciertos elementos, sobre todo de derecha, y que empiezan a controlar lo que es la historia de España, ¿no? Y de esa forma se enseña también a los niños a pensar por sí mismos, porque uno de los modelos educativos es muy parecido a los que existen hoy día, es hacer que el niño piense por sí mismo, el niño o la niña, ¿no? Que descubra él mismo su realidad y que vaya organizando su propio pensamiento, ¿vale? Y que abandonemos un poco pues lo que es el tema de el misticismo, el tema de la memoria que utilizamos tanto, ¿no? Y un poco así. ¿Y qué se decía del pasado monárquico de España? Hombre, pues el pasado monárquico, España en las elecciones del 12 de abril se declara republicana. En las elecciones que hay, ¿no? Pues sobre todo en los pueblos, las elecciones que son las elecciones municipales, pues las grandes capitales de provincia se declaran republicanas, muchos pueblos se declaran también republicanos, y hay un gran sentimiento republicano, antimonárquico. Hasta ese momento la monarquía, como había pasado siempre en la historia de España, desde la restauración de Alfonso XII, mucho antes con Fernando VII, con su hija Isabel II, pues había sido una monarquía muy corrupta, ¿no? Era una monarquía que no miraba hacia el pueblo, las necesidades del pueblo. Existía una serie de gobiernos partícipes de esa monarquía que eran también muy corruptos. La gente se harta de eso y vota república, ¿no? Y a partir de ese momento, pues la monarquía se acaba en España, igual que había sucedido, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Y se establecen unas elecciones donde hay unos gobiernos iniciales de coalición parecidos a los que existen hoy día, ¿no? Y después una serie de elecciones, porque durante la monarquía no existían elecciones como tal, ¿vale? El rey tenía potestad de nombrar gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento cambia todo, ¿no? Cambia el modelo educativo y el modelo social. Y por último, ¿se intentaba enseñar un cierto relato como hizo el franquismo? Hombre, por supuesto que había un relato de libertades, de solidaridad humana, de derechos. Había un relato donde se intenta enseñar que cada cual puede profesar sus propias creencias sin necesidad de obligar a los demás a que también las profesen, ¿no? Entonces, ese tipo de relato, claro que existe, pero un relato muy distinto, por ejemplo, al de la monarquía que existía, un relato basado, como digo, en los derechos humanos. La Constitución de 1931 habla de solidaridad, ¿no? Utiliza la palabra esa, que era una palabra que no... Y la solidaridad en ese momento es curioso porque hoy día hablamos de la solidaridad. Una persona se puede solidarizar, por ejemplo, yo qué sé, pues con las personas que están sufriendo en las guerras de África que nadie se acuerda, ¿no? Pero la solidaridad iba más allá, la solidaridad iba de hacer también cosas, no bastaba con decir me solidarizo, ¿no? También consistía en conocer esas realidades y implicarse en la transformación social, ¿no? Y eso es lo que pretende la República con la enseñanza, ¿no? Y para eso tira de los maestros y de las maestras, los forma adecuadamente. Por primera vez se convierten en funcionarios públicos con plenos derechos. Se les aumenta el sueldo, se les crea unas viviendas en los pueblos dignas, ¿no? Y se les tiene cierto reconocimiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los maestros. ¿Cómo eran tratados estos maestros antes y tras la ley educativa? Pues los maestros siempre hemos tenido cierta autoridad moral, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos personas que se supone que tenemos que tener ciertas destrezas a la hora de comunicar y a la hora de enseñar los valores, básicamente, porque importa más que incluso los conocimientos. Los conocimientos es algo que va añadido.
y que cambian con el tiempo, ¿no? O sea que las materias o las asignaturas que yo di cuando yo estudiaba el BUP y el COU, que fue lo que estudié, eran muy distintas a las que vosotros dais. Que dais, por ejemplo, ahora la optativa de inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Pero los valores no cambian. Los valores se mantienen siempre a lo largo de la historia. Y la educación es importante, porque el educar significa llevar por un camino, ¿no? Y significa que el maestro y la maestra tienen que ser un referente. Y tiene que ser un referente en el sentido de que tanto sus comportamientos, independientemente de sus ideas, tanto su comportamiento como lo que transmite, tiene que hacer personas mejores, ¿vale? Da igual, no importa si una persona sabe más o una persona sabe menos, porque en realidad unos saben de una cosa y otros saben de otra. Pero lo importante son los valores, ¿no? Entonces, claro, los valores, en ese momento, lo que intenta la República es que los maestros se erijan como autoridades morales en los pueblos. Y efectivamente, fueron maestros que, por ejemplo, no castigaban físicamente. Hasta ese momento se utilizaba mucho en la escuela el castigo físico, se pegaba, ¿no? Un castigo que volvió durante el franquismo y que yo lo sufrí, por ejemplo, incluso ya durante la democracia, ¿no? O sea, yo soy un alumno de las escuelas donde se pegaba y he visto pegar a compañeros y a mí me han pegado. Y que lógicamente hoy día sería impensable. Imaginaros que os pegamos una torta para que no estudiáis, ¿no? Pues sería impensable, ¿no? Pues ese modelo desaparece y aparecen maestros mucho más cercanos, que, como ya digo, convierten al alumno en sujeto más que en objeto, ¿no? Son maestros también que se implican en la vida social de los pueblos, porque se implican, claro, son gente que conoce, ¿no? Conoce cómo se hace un canal, por ejemplo, ¿no? Conocen, aparte de la gente del campo, cuándo hay que sembrar, o conocen cómo interpretar el tiempo, ¿no? Porque son personas que han sido formadas intelectualmente para eso y se implican en la vida social del pueblo, en los clubes, en las sociedades, ¿no? Entonces, claro, son tomadas como autoridades, pero ya digo, como autoridades morales, ¿no? Autoridades para tener en cuenta, ¿no? ¿Sabían idiomas aparte del español? Sí, algunos de ellos sí que hablaban idiomas, ¿no? Sobre todo el francés. En esa época no se hablaba tanto del inglés, sino era el francés más bien, un idioma de los que se hablaba. Muchos de ellos hablaban francés. El caso más característico, por ejemplo, es Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz, ¿sabéis quién era, no? Poeta, ¿no? Antonio Machado era un maestro. Y él estaba orgulloso de ser maestro, ¿no? Antonio Machado hablaba perfectamente el francés, ¿no? Bueno, de hecho era catedrático de francés. Y en su poesía encontramos mucho de la poesía que viene de la poesía de Verlaine, de los franceses, ¿no? Había también, es curioso porque ahora que dices que el idioma, había un idioma, por ejemplo, que hablaban muchos, que por ejemplo aquí uno de ellos lo hablaba, que era Juan José García Martínez de Tejada, que fue maestro aquí, que era el esperanto, ¿no? El esperanto es una lengua que se inventó a principios del siglo XX, que es una lengua cuyo objetivo era y sigue siendo, que lo hablan cientos de miles de personas todavía, era unificar, crear un lenguaje de paz donde todo el mundo se pudiese comunicar a través de un mismo idioma. En ese momento el inglés todavía no tenía esa fuerza que tiene hoy día como lenguaje universal. Y entonces pues el esperanto, que se lo inventó Zamenhof, pues crea unas reglas gramáticas y crea un idioma donde muchos de estos maestros empiezan a utilizarlo. De hecho, Juan José García Martínez de Tejada, tenemos una tarjeta suya que nos la pasó la familia, donde se carteaba en esperanto con un japonés, un tío que vivía en Japón, y tenemos las tarjetas que se intercambiaban entre ellos. De hecho, él, la revista que hacía aquí, la de, no me acuerdo si era la de Floreal o Alborada, una de las dos, se la mandaba al japonés y da igual. Yo me he puesto en contacto con sociedades esperantistas de aquí de Extremadura que se han puesto en contacto y allí se han encontrado la revista, la de que mandaba de aquí, y han sido los que nos han mandado la tarjeta de un japonés, un maestro también japonés que había en los años 30, que se carteaba con este hombre, con Martínez de Tejada, ¿no? Y bueno, pues sí, eran personas muy cultas, ¿no? Eran personas que claro, que hablaban idiomas. ¿Estos maestros eran más progresistas o más conservadores? No, eran progresistas. Los que forman dentro de la República son maestros progresistas, son maestros que tienen muy claro el método de enseñanza, que es la escuela nueva, y tienen muy claro que son un eslabón esencial para que aquella sociedad tan cutre que existía pues dé un paso adelante, ¿no? Que era una sociedad realmente penosa, donde las clases bajas no tenían acceso a nada, pero ni al pan ni a la cultura. O sea, que es que entonces se dan cuenta que hay que enseñar a todos por igual,
que el hombre y la mujer no tienen diferencias sociales, no tienen diferencias biológicas, no tienen diferencias, o sea, somos todos iguales, ¿no? Entonces, ese tipo de progresismo que venía de Europa, ya de otras ideas muchos anteriores, que además aquí en España introduce la institución libre de enseñanza, que es de Fernando Giner de los Ríos, pues claro, va mucho más allá de lo que había en ese momento, ¿no? Era una escuela muchísimo más avanzada. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de la educación en Extremadura. ¿Y qué se solía escribir en las revistas que hacían en los colegios de Montijo? Aquí en Montijo es curioso porque en Montijo existía una cultura de revistas, bueno, igual que el resto del país. En ese momento las revistas eran muy, muy reconocidas y igual que los periódicos. En cuanto se juntaban 2 o 3 que tuviesen un poco de inquietudes intelectuales, hacían una revista, ¿no? Aquí en Montijo existían varias revistas, La Cotorra, existían varias revistas que hacían intelectuales de aquí de Montijo. Y los maestros hicieron una revista, aquí hicieron 2 revistas asociadas a los colegios del 14 de abril y Giner de los Ríos, que una era Floreal y otra era Alborada. Floreal, el mismo nombre lo dice, es un nombre del calendario revolucionario francés. En la Revolución Francesa de 1789, después por la Convención de 1793, establece el calendario, cambia el calendario litúrgico cristiano, el gregoriano cristiano, lo cambia por un calendario donde no existen los santorales y existen los nombres asociados a distintas épocas del año. Por ejemplo, floreal, germinal, vendimiario, ¿vale? Lo van asociando a historia, ¿no? Por ejemplo, germinal era el mes de la primavera, floreal era el de la primavera y germinal el siguiente, que es cuando germinan las cosas, ¿no? Abril era floreal y germinal era mayo. Y floreal lo toman de ahí, de ese calendario que después abolió Napoleón y después volvió a ser impuesto durante la Comuna y después volvió a ser abolido. Es un calendario muy curioso, ¿no? Porque son calendarios laicos que establecen pues las celebraciones según días relacionados con la naturaleza. Y es curioso porque toman el nombre de ahí, de Floreal, que además es un nombre que mucha gente ponía en esa época a sus hijos, ¿no? Floreal. Y son revistas que vienen del modelo de Freinet, que era un pedagogo francés, Celestin Freinet, que introduce la idea de que es preferible aprender haciendo, o sea, trabajando, ¿no? Entonces, ese modelo introduce un componente que es esencial, que es la imprenta, que en ese momento ya estaba bastante avanzada y era fácil conseguir una imprentilla normalita, que aquí hay una, que la que utilizaban ellos está ahí en el museo de aquí de Montijo, en el de Antonia Gómez Quintana, y esa imprenta, con esa imprenta hacen revistas ellos mismos, los niños y las niñas. Ellos escriben sus historias, hacen sus dibujitos, que muchos de estos dibujos los hacía aquí Rafael González Castel, y hacen sus dibujitos y la imprimen y después la envían a otro sitio y ellos reciben de otros colegios. Aquí hubo 2 imprentas, que fue la de Floreal y la de Alborada. De hecho, el Centro de Educación Infantil Alborada, donde seguramente muchos de vosotros habréis estado cuando erais chiquititos, pues toma el nombre de esa revista, ¿vale? Entonces fueron las revistas principales y se utilizaba mucho la imprenta. Sí. ¿Fue Extremadura una de las regiones más beneficiadas por la reforma? No, Extremadura siempre ha sido una región muy atrasada en ese aspecto. Y sí que es cierto pero lo que pasa es que Extremadura tiene una composición orográfica muy particular. Los pueblos están muy lejos unos de otros. Extremadura y Andalucía fueron de las regiones menos beneficiadas quizás por la República en el aspecto de la educación. ¿Por qué? Porque era difícil que los maestros llegasen hasta aquí. O sea, los maestros llegaban a pueblos grandes, Montijo, por ejemplo, era un pueblo grande, pero a otros muchos pueblos muy chiquititos, por ejemplo, Las Urdes, Horcajo, La Avellaná, todos estos pueblos que son chiquitísimos, son difíciles de llegar, pues claro, nadie quería ir allí. La gente pedía los destinos a ciudades grandes o pueblos grandes, ¿no? Sí que es cierto que la ley que establece la República, que ya existe el modelo que tenemos ahora de concurso más o menos de traslado, pues distribuye a los profesores y a las profesoras según te va cayendo. O sea, el que tiene más puntos elige más cercano y el que tiene menos puntos elige más lejano, ¿no? Y eso funciona así. Y entonces sí que es cierto. Pero lo que pasa es que Extremadura secularmente había sido siempre una región muy abandonada, muy atrasada, ¿no? Por distintas razones, ¿no? No solamente las razones políticas, hay razones geográficas, sociales, históricas. Hay, igual que Andalucía, es el sur, ¿no? El sur de España, de la península, siempre ha sido mucho más atrasado históricamente que el norte, ¿no? Y se debe, pues eso, a una cuestión histórica,
que poco a poco se fue subsanando, lógicamente. Así que aquí por ejemplo, tuvo mucha influencia las misiones pedagógicas. Hubo muchas misiones en la zona de Badajoz y muchas misiones en la zona de Cáceres. Pero claro, las misiones pedagógicas llegaban, establecían una biblioteca para que la gente fuese a leer, ¿vale? Pero bueno, se iban, ¿no? Entonces, tampoco es que dijese se había creado allí algo, ¿no? Se empiezan a crear escuelas nuevas. Depende también de los pueblos. El pueblo dependía del alcalde que tuviese o el grupo, ¿no? Aquí tuvimos la suerte que era Miguel Merino, que era albañil y fue alcalde, ¿no? Y se dio cuenta que era necesario la creación de las escuelas. Gracias a Miguel Merino se crearon la 14 de abril y la de Giner de los Ríos, que son hoy día el Padre Manjón y el Virgen de Valmayo, ¿no? Y entonces, pues claro, dependía también del grupo político o la persona que gobernase, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Por último, voy a hablar sobre las consecuencias de la ley educativa. Sí. ¿Tuvo éxito la reforma? Sí, hombre, durante el momento sí, a pesar de que tuvo muchos enemigos. O sea, la reforma educativa lo que pretendía era, como digo, cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que no dio tiempo. No dio tiempo. Desde el mismo momento en que se proclama la República, el 14 de abril, pues la oligarquía, que son las clases altas, organizadas con la oficialía del ejército que venía africanista, que había sido siempre derechista, pues empiezan a organizar diversos golpes de Estado, que el primero lo da Sanjurjo, ¿no? Y la idea es, además eso ahí consta documentalmente, está demostrado, desde el mismo 14 de abril se empiezan a organizar para acabar con la República, ¿no? Y acabar con la República supone acabar con todo el modelo de la República, porque claro, si en el modelo de enseñanza te enseñaban que tú, por ejemplo, en vez de haber nacido para ser un gañán hoy día se utiliza despectivamente, pero en su día era el que guardaba las ovejas, un pastor, o para ser un albañil, o para ser un pastor, o para trabajar en el campo, las clases altas se dieron cuenta que si todo el mundo quería estudiar, pues no habría gañanes ni albañiles ni nadie que se dedicase a eso. Y eso no interesaba. Lo que interesaba era, pues claro, si tú estudias, siempre tienes la intención de ir cada vez a más. Vosotros iréis a la universidad o a los grados superiores, a los grados medios. Iréis siempre buscando más y vuestros padres quieren que busquéis más. Entonces, en ese momento, muchas de estas clases elitistas se dieron cuenta que, claro, dice, oye, y esto... Además que, claro, si tú te educas, te das cuenta de cuáles son tus derechos, cada vez exigirás más, ¿no? Y a partir de ese momento empieza una terrible conspiración que al final da el traste con la República a través de diversas intentonas y que tiene éxito el 18-17 de julio de 1936, ¿no? Y ahí se acabó el sueño de la República, ¿no? Ahí se acabó, no dio tiempo. Hay un cuento precioso que es el lenguaje de las mariposas, la lengua de las mariposas, de Juan José Millás, que además hicieron después la película, que está Fernando Fernán Gómez, que sí que es cierto, aunque sea ficción, pero es muy realista, el discurso que da al final Fernando Fernán Gómez frente a la autoridad del pueblo, y la gente del pueblo lo dice muy claro, dice, si una sola generación consiguiésemos que se educase dentro de la enseñanza de la República, cambiaríamos para siempre la historia de España. ¿Qué pasó? Que no hubo ni una generación, prácticamente esa generación que duró 5 o 6 años, ¿no? O sea, pues no dio tiempo a que fructificase, ¿vale? Dio tiempo a que fructificase la cultura, hubo unos grandes movimientos culturales que todavía lo seguimos estudiando, la generación del 27, los grandes poetas de esa época. No ha habido poetas tan buenos como eso nunca, ni siquiera ahora, ¿no? Lo hay algunos, pero gente como Luis Cernuda, Federico García Lorca, Vicente Alessandre, Juan Ramón Jiménez, Moreno Villa, Emilio Prado, nadie, ¿no? Nadie ni siquiera ha llegado al alcance que tuvieron ellos poéticamente hablando y artísticamente hablando, que no solamente eran poetas, eran músicos, eran pintores, eran novelistas, eran ensayistas, y solamente esa gente da ejemplo de qué era eso. La generación del 27, por ejemplo, la llamó Dámaso Alonso, que formó parte de ella, que se quedó aquí en España durante el franquismo, porque le dio miedo decir la generación de la República. En aquellos tiempos no se podía hablar de la República, y le puso el nombre de la generación del 27 coincidiendo con un homenaje de los muchos que hacían a Góngora en su centenario, ¿vale? Pero en el caso de esta gente refleja muy bien cuál era ese modelo, porque la República entendió que había que dejarles hacer, había que dejar que la gente se expresase y que el arte se expresase, y que estos grandes poetas había que apoyarlos, ¿vale? Y hoy día tenemos su poesía, su pintura, y nadie la ha superado todavía. No ha habido una generación que podamos decir, puede decir del 27, podemos hablar de 50, pero con esa fuerza y con esa riqueza lingüística, intelectual, ensayística, filosófica, no ha habido ninguna. Y ya por última pregunta, ¿qué pasó con los maestros?
Pues los maestros es triste el destino porque muchos de ellos fueron depurados, casi prácticamente todos. Todos los que habían, bueno, sí, prácticamente todos los que habían sido aprobados dentro de la nueva ley que establecía que tenías que tener el bachillerato, cosas así, fueron depurados, fueron buscados debajo de las piedras. El caso más concreto, por ejemplo, es el de, bueno, algunos de ellos los mataron durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil salió una ley, que era la ley de depuración, que todo aquel maestro que había sido aprobado con la República tenía que ser depurado. Depurado es apartado del puesto de trabajo. Algunos los mataron, como pasó aquí en Montijo, con 3 de ellos. Uno lo mataron aquí, Martínez de Tejada, Eduardo Almada lo mataron en su pueblo, que había sido Villanueva de Fresno, y a otro, no me acuerdo exactamente su nombre, lo mataron también al final ya en el 39. Pero además de eso, todos estos maestros que fueron depurados, se intentó acabar con todo lo que habían hecho. Por ejemplo, el caso más concreto es el de María Moliner. María Moliner, que es una lexicógrafa que escribió prácticamente ella sola un diccionario, que es el mejor diccionario que hay, incluso que es el mejor de la RAE, y os lo digo yo que soy filólogo, pues ese diccionario, que es el diccionario de uso del español, ¿vale?, que utilizamos mucho en filología, lo escribió prácticamente ella sola. María Moliner era maestra, participó en las misiones pedagógicas, organizó las bibliotecas escolares de la Segunda República, ¿vale?, para que fuesen dotadas con libros y llegasen libros a todos los pueblos, y lo primero que hizo fue el franquismo depurarla. La quitó de su puesto de trabajo, que tenía, en ese momento estaba en la universidad, la depuró impidiéndole volver a hacer su trabajo. Cosa que podemos agradecer en cierto modo porque se dedicó a levantarse a las 5 de la mañana y todos los días coger una palabrita y hacer una ficha y determinar esa palabra, de dónde venía, a dónde iba y cuáles eran sus distintos derivados lingüísticos. Y gracias a eso tenemos hoy día al diccionario de uso del español. Si lo tenéis aquí en la biblioteca, yo os invito a que abráis la primera página y veréis, por ejemplo, la dedicatoria de María Moliner, dice: a mi familia, a la que tanto tiempo le robé. ¿Por qué? Porque se quedó en su casa, era una mujer, le dijeron: te tienes que ir a tu casa, te encerrarás allí y allí podrás hacer lo que quieras. ¿Y qué hizo? Pues el mejor diccionario de la lengua española. Muchas gracias, Chema. Aquí ya termino nuestra entrevista. Espero que hayáis pasado un buen rato y esperemos que os haya gustado. Yo por mi parte encantado, y yo lo que os animo y lo que os digo es que sigáis estudiando, sigáis leyendo y sigáis aprendiendo. Gracias.